Continuamos antes del teorema de incompletitud. Vamos a ver el teorema de compacidad, que también lo propuso el metateorema de compacidad, que también lo propuso Gödel en la demostración del teorema de completitud, solo que como no hemos visto la demostración del teorema de completitud por falta de tiempo, lo vemos ahora. ¿Qué te dice el teorema de compacidad? Un sistema S finito numerable de fórmulas tiene un modelo si y solo si todo subconjunto suyo finito tiene un modelo. Atención, estamos diciendo un sistema S infinito, pero infinito numerable. O sea, el infinito que es del orden de los números naturales, que es el de los racionales. Primer orden de infinito. Aquí lo más interesante es que, o sea, con lo cual el sistema infinito numerable tiene un modelo sí y solo sí, atención al sí y solo sí, todo subconjunto suyo finito tiene un modelo, o sea, podemos pasar de modelos, un modelo que valga para cada uno de los subconjuntos, a decir que ese modelo vale para todo el sistema y viceversa. Por eso, atención, sí y solo sí, en la enunciación se puede considerar los dos sentidos de la condición necesaria y suficiente, mientras que la dirección hacia la derecha es bastante obvia. Claro, si hay un modelo para el sistema, es obvio que ese modelo vale para todos los subconjuntos, lógicamente, porque todos los subconjuntos de fórmulas están dentro de ese infinito numerable de fórmulas. Ahora, lo más complicado es lo otro, el sentido contrario, el pasar del modelo para todos los subconjuntos a que hay un modelo para el sistema. Como dice aquí, es una afirmación delicada, ya sea porque el sistema puede ser infinito y por ello los subconjuntos que por sí mismos son finitos pueden ser numéricamente infinitos. Eso por una parte, o sea, estamos aquí jugando entre el infinito y el finito, y por otra parte, porque se emplea algo que usualmente no es una equivalencia en el orden de los cuantificadores. Estamos diciendo, hay un modelo para todos, sí y solo sí, todos tienen un modelo. Acordaos que ya habíamos visto en lo de los cuantificadores que esto no siempre se cumplía. Existe uno para todos, no es lo mismo que para todos existe. Aquí acordaos que esto a veces se cumplía, pero a veces no. Y el teorema, como dice aquí, nos hace dar un fuerte salto conceptual. Permite expresar en cierto modo lo infinito mediante lo finito, o controlar el comportamiento de un conjunto infinito mediante lo que sucede en sus subconjuntos finitos. Aquí recuerda, bien, esto es el comentario de este otro libro de lógica de Abruzzi y Tórtora, que también está muy bien. Da varias, como suele hacer en otras ocasiones, da enunciados alternativos de este teorema o metateorema. Un conjunto infinito numerable X de fórmulas es satisfacible si y solo si todo subconjunto suyo finito es satisfacible. Acordaos la noción de fórmula satisfacible cuando existe un modelo. Repasad esto venía tanto en el capítulo 4 como en el séptimo. Fijaos, el conjunto X es satisfacible si y solo si para todo Z, teniendo en cuenta que Z es un subconjunto finito de X, Z es satisfacible. Tiene que ser para todos, O sea, todo subconjunto finito que haya tiene que ser satisfacible y entonces X es satisfacible. Y digamos más fórmulas equivalentes. Un conjunto infinito numerable X de fórmulas es no satisfacible si y solo si un subconjunto suyo finito no es satisfacible. O sea, antes aquí hemos puesto con la satisfacibilidad y aquí con la no satisfacibilidad. Por eso dice que bastaría ahora ir aplicando lo que habíamos visto en el apartado 4.3, las propiedades estas de satisfacible, compatible, todas estas se pueden aplicar al teorema de compacidad. Aquí lo tenéis con la compatibilidad, aquí con la separabilidad y aquí con la consecuencia lógica, también muy interesante. Una fórmula alfa es consecuencia lógica de un conjunto infinito numerable de fórmulas si y solo si es consecuencia lógica de algún subconjunto suyo finito. Aquí lo que pasa es que basta simplemente el existe. O sea, porque veis que a partir de ese teorema de compacidad lo estamos aplicando a las diversas nociones de consecuencia lógica, de compatibilidad, todas estas cosas. Y aquí en compatibilidad, bien, es interesante la consecuencia que cita aquí
de Abruzzi y Tórtora, y que luego comenta el mismo Basti. El teorema de compacidad permite afirmar que no hay un modo de expresar la propiedad ser finito mediante una teoría del primer orden, y no hay un modo de encontrar una única fórmula que expresa la propiedad ser infinito. O sea, aquí está sacando consecuencias, diciendo que ser finito, ser infinito, en las teorías de primer orden no va a dejar de suponer un cierto problema. Y la consecuencia que ya aquí extrae Basti es que el teorema reconduce el problema del infinito a lo finito y los problemas construidos sobre lo infinito a lo finito, afirmando que existe una solución para ese problema o para ellos. Pero atención, afirma que existe una solución, pero no te dice cuál es esa solución, ni te construye ni muestra cuál es la solución. O sea, por el teorema de compacidad puedes saber que hay una solución de un determinado problema en estos sistemas, pero no vas, este teorema no te dice ni cómo construirla ni cómo mostrarla. Sabes que existe, ya es algo, pero no vas a poderla, no vas a poder localizarla claramente. Por eso dice que no hay un modo único, o sea, no hay un modo de expresar la propiedad ser finito mediante una teoría del primer orden, y tampoco hay modo de encontrar una única fórmula que expresa la propiedad ser infinito, porque aquí te dice sí, que existe, pero ¿cuál es? ¿Cómo la localizas? Por tanto, es este problema de relación entre finito e infinito a partir del teorema de compacidad. Y llegamos ahora a lo que sería lo más interesante, el teorema de incompletitud de Gödel. Diremos un poco la historia, veremos un poco lo que serían los grandes pasos fundamentales, porque el asunto es bastante complicado cuando se ve tal como lo dice Gödel, pero aquí tiene la ventaja de que ha rescatado muchas palabras que presenta el mismo Gödel para seguirlo, por lo menos hasta un cierto punto, en sus mismas palabras. Bien. El teorema fue demostrado por Kurt Gödel en un artículo titulado sobre proposiciones fundamentales formalmente indecidibles de los Principia Mathematica y de sistemas afines, aparecido en una revista alemana de 1931, tal. Se trata de un artículo que, aun refiriéndose a un conjunto de problemas que nunca han llamado la atención, sino de un grupo de estudiosos relativamente pequeño que tenían un profundo conocimiento de la literatura técnica de este campo y por tanto eran capaces de seguir la argumentación con relativa facilidad, estaba destinado a convertirse en un hito no sólo de la historia de la matemática en sentido propio, sino de toda la reflexión occidental por las conclusiones hoy reconocidas como revolucionarias en su amplio sentido filosófico. Comenta esto, lo de llama solo la atención de un grupo de estudiosos. De hecho, Gödel lo publicó en el 1931, pero ya antes lo expuso en un congreso de matemáticos donde estaba Hilbert, donde estaban los grandísimos del momento. Y en el fondo aquello cayó como un jarro de agua fría. La cosa era bastante complicada y solo von Neumann, que era otro de los genios de la época, lo pilló al principio. Hilbert, este teorema iba contra lo que él había pretendido de demostrar la consistencia de la aritmética. Desde la propia aritmética se puso bastante enfadado, pero reconoció que Gödel tenía razón. Como revela Wang, Wang fue un estudiante chino que tuvo Gödel, escribió también bastantes cosas interesantes de lógica y tuvo varias conversaciones con Gödel ya cuando estaban los dos en Estados Unidos, y es interesante cosas que dice, y aquí dice, como revela Wang, pero con la aprobación del mismo Gödel, llegó al teorema a través de un paso crucial. Se dio cuenta de que para verificar los axiomas del análisis mediante la teoría de números, en línea con el programa de Hilbert de verificar la matemática mediante la parte de la matemática finitaria, controlable y segura, estaba usando y por tanto asumiendo el concepto de verdad para enunciados de la teoría de números sin saber si esta teoría era expresable o definible en la misma teoría de números. O sea, estábamos hablando de verdad, pero lo que no quedaba claro es si dentro de la misma teoría de números podías plantear esa teoría para poder afirmar la verdad o la falsedad. O sea que fijaos aquí, estamos en el centro de lo que había pretendido Hilbert, que era partir de tomar una parte de la matemática bastante segura, como era la aritmética,
con una serie de operaciones muy sencillas y controlable, y a partir de esa misma aritmética, o sea, verificar la aritmética desde ella misma, y ya tendrías un aspecto de la matemática que estaría verificado a partir de ello mismo, y es lo que Gödel te va a decir que no. Le comentó Gödel a Wang que él había trabajado a partir de las paradojas de Richard y Layard. La tenéis en el apartado 532, venía en nota la paradoja de Richard. Dice, advirtió que la verdad en teoría de números no puede ser definida en teoría de números. O sea, Gödel se dio cuenta de que estábamos hablando o sea, para controlar la misma aritmética había que poder establecer el concepto de verdad para enunciados de la teoría de números, pero es que va a resultar que el concepto de verdad no se va a poder expresar en esa teoría de números. Ahí es donde van a surgir los problemas. Y comenzó a entrever la posibilidad de que en sistemas formales, que aparecen muy fuertes en su potencia deductiva, pudiera haber proposiciones verdaderas, pero no demostrables en ellos, por ver si se podía meter ahí la cuestión de la noción de verdad o no. ¿Cuáles son estos sistemas? Atención, porque esta va a ser la clave, para no liaros entre el teorema de completitud y teorema de incompletitud. ¿Cuáles son estos sistemas para los que vale el teorema? Gödel cita en el mismo título del artículo de 1931 los Principia Mathematica de Russell y sistemas afines, o sea, los de Zermelo-Frenkel de conjuntos, pero también el de Neumann-Gödel-Vernet también de conjuntos, el de Hilbert que habíamos visto. Todos estos los tenéis enunciados lo vimos en el 7.5, tenéis un poco lo que son estos grandes sistemas. Lo que pasa es que, o sea, parte de estos sistemas, el requisito esencial es que a los axiomas de estos sistemas, o sea, puedes tener este o este otro, hay que añadir, además de las reglas de la lógica estándar, o sea, las relativas a la negación, disyunción para todo, igual. Aquí pone alguna indicación, bueno, y mediante combinaciones de esos, todos los otros signos lógicos. O sea, acordaos que los signos lógicos de las proposiciones, a partir de la negación y uno de los otros predicados entre proposiciones, se podían sacar. De la negación y la disyunción salían todos. Y de la negación y el para todos, te sale también el cuantificador existencial. Si niegas el cuantificador universal, tienes el existencial. Teníamos que meter también el igual. O sea, hace falta cualquiera de estos sistemas. Claramente, las reglas de la lógica estándar y, atención, una axiomática para los números naturales. Esto es lo que estamos metiendo aquí, que no estaba en el teorema de completitud. O sea, aquí entran la axiomática para los números naturales. ¿Cuál? Pues vamos a tomar, por ejemplo, la de Peano. La aritmética de Peano, que de nuevo la tenéis, la vimos también antes. En la que sustancialmente valen las leyes del más, suma, el por, producto y la identidad, referidas solo a números naturales. O sea que junto con todo esto que hemos visto antes, tenemos una axiomática para los números naturales, porque es que la genialidad de Gödel va a ser poder expresar mediante los números naturales las proposiciones lógicas. Esa va a ser la clave. Esto quiere decir que el sistema formal que se va a considerar y que por uniformidad llamaremos S, debe englobar una teoría aritmética sobre los números y por tanto debe poder expresarla. O sea, en este sistema tenemos que expresar una teoría de los números naturales y por tanto esa teoría tiene que estar dentro del sistema. ¿Por qué hace Gödel esto? Pues muy sencillo, porque acordaos que donde estaba la madre del cordero, o sea, era querer fundar toda la matemática, o por tanto la matemática conocida, la matemática conocida en ese momento, a partir de la que era conocida y cierta. Porque, como dice Gödel, es un sistema formal para la matemática, por lo cual las variables individuales del alfabeto lógico del sistema se sustituyen solo con valores numéricos, con números naturales. Vamos a estar solo en los números naturales. Y deben valer, por tanto, las leyes sobre los números naturales. ¿Os queda claro? Por tanto, a lo que hemos dicho antes de los sistemas formales hay que añadir estas cosas sobre los números naturales.
Los teoremas de Gödel, bueno, se habla de teorema de Gödel, en realidad son dos, aunque el segundo es prácticamente un corolario del primero. ¿Cuál es el problema que se plantea? ¿Se podría suponer que estos axiomas y reglas de inferencia del sistema S, con todo lo que hemos dicho antes, sean suficientes para decidir todos los problemas matemáticos que se pueden expresar en ellos? Esta es la pregunta. Y la respuesta va a ser no. Los pasos de la demostración. Aquí Basti nos ha sacado literalmente las frases que va diciendo Gödel. Luego veremos algunas cuestiones sobre la formulación que emplea. Fijaos que son prácticamente 7 pasos y luego las consideraciones donde Basti explica un poco cosas que son especialmente importantes antes de pasar a lo que sería algunas fórmulas, porque ahí el lenguaje simbólico aquí es mucho más amplio, pero solo transcribe algunas. El primer paso. Las fórmulas de un sistema formal son vistas desde el exterior sucesiones finitas de signos primitivos, variables, constantes lógicas, paréntesis, puntos de separación. O sea, esto es lo que hemos visto. En un sistema formal tienes todas esas cosas. Y es fácil precisar exactamente cuáles sucesiones de signos primitivos son fórmulas sensatas y cuáles no lo son. Acordaos que ya hemos visto que teníamos un alfabeto, signos primitivos, y unas reglas de formación. Si tienes reglas de formación, tienes fórmulas bien formadas. Análogamente, las demostraciones, desde un punto de vista formal, no son otra cosa que sucesiones finitas de fórmulas con determinadas propiedades especificables. Acordaos, las demostraciones, después de que en el lenguaje tuvieras el alfabeto y las reglas de formación, tenías luego las reglas de demostración. Por consideraciones metamatemáticas, es obvio que no nos interesa qué objetos sean elegidos como signos primitivos, y por nuestra parte decidiremos emplear para este fin los números naturales. O sea, como signos primitivos va a utilizar los números naturales. Y aquí la clave es que una fórmula será una sucesión finita de números naturales. O sea, la genialidad de Gödel y lo que va a permitir luego la informática es que va a sustituir los signos primitivos lógicos por números naturales. Una fórmula será una sucesión finita de números naturales. Una figura de demostración, o sea, tú estableces una demostración con una fórmula detrás de otra, será una sucesión finita de sucesiones finitas de números naturales. Claro, si una fórmula es una sucesión finita de números naturales, una figura de demostración que tiene muchas fórmulas será una sucesión finita de sucesiones finitas de números naturales. Bien. Los conceptos, proposiciones metamatemáticas se convierten de este modo en conceptos, proposiciones sobre números naturales o sobre sus sucesiones, y estos pueden ser, al menos en parte, expresados con los signos del mismo sistema S, porque ya hemos visto que el sistema S tenía que incorporar lo que se refería a la aritmética. En particular, se puede mostrar que los conceptos de fórmula, figura de demostración, fórmula demostrable, se pueden definir dentro del sistema S. O sea, dentro de ese sistema, con lo que hemos dicho antes, tú vas a poder expresar fórmula, figura de demostración y fórmula demostrable. También es posible encontrar una fórmula phi de n dentro del sistema S con una variable libre ni o n griego, como lo queráis llamar, cuyo tipo es el de una sucesión numérica, es decir, esto va a equivaler también a una sucesión numérica, tal que phi de n, interpretada desde el punto de vista del contenido, diga, n es una fórmula demostrable. O sea, tú vas a poder expresar en este sistema esta afirmación, n es una fórmula demostrable. Entonces lo que se va a hacer es, se construirá en el sistema S una proposición indecidible P, tal que ni P ni no P resulten demostrables. O sea, supuesto que podemos conseguir esto, lo que Gödel quiere es hacer esto. Tú quieres construir una proposición indecidible P, tal que ni P ni no P sea demostrable. Una fórmula de S, con exactamente una variable libre, cuyo tipo sea el de los números naturales, se denominará signo de clase. Por tanto, signo de clase es una fórmula con una variable libre cuyo tipo sea el de los números naturales. Asumimos que los signos de clase han sido ordenados en cierto modo en una sucesión, indicamos el enésimo de ellos con R de ni. Si alfa es un signo de clase cualquiera con alfa y luego n,
indicamos la fórmula que se obtiene a partir del signo de clase alfa, sustituyendo siempre la variable libre con el signo que denota el número natural n. Acordaos que, como las variables también tienen un número natural, sustituyes una por otra. Dando un paso más, que aquí ya la cosa se complica, definimos ahora una clase K de números naturales, o sea, dentro de los números naturales defines una clase K del modo siguiente: n pertenece a K y es demostrable R de n y n. Dim x, o sea, demostración, quiere decir x es una fórmula demostrable y la línea superior es la negación. Por tanto, n pertenece a K equivale a decir que no es demostrable esto. Puesto que todos los conceptos que aparecen en el definiens, o sea, en lo que va a constituir la definición, pueden ser definidos en el sistema S, eso valdrá también para el concepto K obtenido a partir de ellos. Acordaos que el concepto K será la clase de números naturales que tú también le podrás dar un determinado número o una serie de números. Entonces, existe un signo de clase Q tal que la fórmula Qn, interpretada desde el punto de vista del contenido, afirma que el número natural n pertenece a K. O sea, la afirmación n pertenece a K lo puedes expresar como un signo de clase Q. Pero Q es un signo de clase y por tanto deberá coincidir con un cierto R de M. Es decir, tenemos Q va a equivaler a ese R de M para un cierto número natural M. Tú puedes pensar en un número natural m de manera que q sea r de m. Acordaos lo que ha dicho aquí antes. ¿Dónde estaba esto? Sí. Lo que entendía por r, en ese caso de n, pues llámalo como te dé la gana. Aquí hablaba de r de ni como era lo que se entendía como signo de clase. Y el enésimo de esos signos de clase era este. Como veis, la cosa tiene su complicación. Entonces, y aquí ya vamos llegando al kit de la cuestión, mostraremos que la proposición P, R de M, M, es indecidible en S. Si suponemos que la proposición R de M, M es demostrable, entonces resultará también verdadera. Luego, sobre la base de las definiciones dadas antes, M debería pertenecer a Q, porque acordaos, nos había salido aquí, si pertenece a K, quería decir que no se daba la no demostración. Esto es, debería valer la no demostración de RMM contra la hipótesis, pero la hipótesis es que P era precisamente R de M. Si fuera demostrable la negación de R de M, o sea, no se cumpliría Q, entonces debería valer que M pertenece a Q y se debería dar la demostración. Pero entonces resultaría que serían demostrables tanto R de M como su negación, con lo cual sería imposible. O sea que, como veis, Gödel está buscando una fórmula que diga de sí misma que no es demostrable y por ahí es por donde va, digamos, a saltar todo el sistema. Aquí Basti hace una serie de consideraciones que las vamos a ver con detalle porque esto nos interesa mucho. Resulta inmediata la analogía que se da entre este razonamiento y la antinomia del mentiroso en sus diversas formulaciones. Si el irónico cretense afirmaba lo que digo es falso, aquí en lo que ha planteado Gödel nos encontramos ante una proposición que dice de sí misma no es demostrable. O sea, en la paradoja del mentiroso se decía lo que yo digo es falso y aquí es una proposición que dice no es demostrable en el sistema. De manera que Gödel ha desplazado la fórmula semántica desde el concepto de falsedad al de indemostrabilidad, que es expresable en el sistema. Fijaos que este desplazamiento es muy delicado, vista la fuerza, pero también el no rigor de un concepto como el de verdad, falsedad, respecto al concepto de demostrabilidad. O sea, tú vas a poder jugar mucho más con el concepto de demostrabilidad que con el concepto de verdad, falsedad. De hecho, el método de demostración presentado obviamente se puede aplicar a todo sistema formal, que en primer lugar, independientemente de cómo se interprete desde el punto de vista del contenido, disponga de los suficientes medios expresivos para definir los conceptos que aparecen en el razonamiento anterior, sobre todo el concepto fórmula demostrable. O sea, cuando tú tengas un sistema formal que pueda expresar esto,
va a valer la demostración de Gödel, y en el cual, en segundo lugar, toda fórmula demostrable resulte verdadera desde el punto de vista del contenido. O sea que por eso la relación de Gödel ha desplazado el tema de la verdad-falsedad a la demostrabilidad, pero la vamos a poder aplicar, pero nos va a salir la verdad cuando veamos que la fórmula lo está diciendo de sí misma. Fijaos, con esto queda muy claro. Y además, por ironía del destino, de la observación de que RMM dice de sí misma que no es demostrable, se sigue también que RMM es verdadera. Claro, porque RMM en efecto no es demostrable. Como es indecidible, no es demostrable. Pero si esa fórmula está diciendo que no es demostrable, quiere decir que es verdadera, porque realmente no es demostrable, con lo cual vas a poder aplicar la noción de verdad a esa fórmula, aunque estés partiendo simplemente de la noción de demostrabilidad, o en este caso, no demostrabilidad. Leed esto con detalle. De la observación de que RMM dice de sí misma que no es demostrable, se sigue también que RMM es verdadera, desde el momento en que RMM en efecto no es demostrable al ser indecidible. Por tanto, la proposición que resulta ser indecidible en el sistema S, sin embargo, queda decidida gracias a consideraciones de naturaleza metamatemática. Es decir, la fórmula tú no la puedes decidir, pero es verdadera, porque está afirmando de sí misma que no es demostrable, y cuando en efecto no es demostrable. Y aquí, importantísimo, quizás simplemente con que nos quedáramos con esto, ya simplemente con esto, Gödel habría pasado a la historia de la lógica. Es crucial el punto 2 del proceso, denominado aritmetización, y después del teorema, gödelización de un lenguaje formal. Gödel muestra por primera vez, que esto es lo que había querido hacer Leibniz y no pudo hacer, la posibilidad de una traducción radical del lenguaje formal del sistema en términos aritméticos, asignando de una manera inyectiva, o sea, uno a uno, a todo símbolo lógico primitivo un número o numeral, o sea, un símbolo numérico. A toda variable de tipo n, un número de la fórmula p elevado a n. Y esta es la genialidad, siendo p números primos. O sea, las variables se van a poder expresar como números primos elevados a una potencia. A toda sucesión finita n1, n2, n3, nk, un número del tipo 2 a la n1, 2 a la n2, hasta así pk a la nk. Con pk sería el késimo número primo. Es decir, tú vas poniendo aquí un producto de... Aquí, perdón, creo que debería... Aquí creo que esto está mal. Sería 2 a la n1. Disculpad, esto creo que debería ser 3, porque aquí sí, porque aquí tienes que ir poniendo los, esto tendría que ser un 3, esto, P son los números primos, sería 2, 3, 5, 7, 11, etcétera, etcétera. A toda relación entre o de signos primitivos, S1 o sucesiones de los mismos, una relación R' entre o de números naturales, que vale entre x1 a xn, si y solo si existen los símbolos S1 hasta Sn, tales que x de y es el número de Gödel de S y vale R, como hemos dicho antes, R de S1, o sea, con esta sucesión. De este modo, o sea, dejando aparte, porque lo que no vamos a ver es o sea, no vamos a ver cómo realiza esto desde el punto de vista práctico porque es complicado. Pero lo que sí nos interesa es que, de este modo, también los conceptos metamatemáticos usualmente utilizados, concepto variable, concepto fórmula proposicional, concepto axioma, fórmula demostrable, tendrán un número, o sea, una clase de números o una relación numérica, según el elenco de 46 correspondencias fórmula número que Gödel definió minuciosamente. Dice, utilizaremos la convención de denominar en versalita estas relaciones metanuméricas. Pero fijaos que la clave es esto. A los símbolos, cero, función, negación, disyunción, para todo, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, les aplicas un número primo.
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Este es el número de Gödel de cada uno de los signos. Entonces, si os fijáis, la sucesión finita, aquí abajo vas poniendo los números primos y puedes poner en la potencia el número de Gödel correspondiente, según, según tengas que plantear en la fórmula. Esta realmente es la genialidad de Gödel. Y luego las relaciones te va a permitir establecer cómo vinculas una cosa con otra. Hacemos un momento la pausa y seguimos.